iniciar con la lectura de Kol Hathor. Vamos a continuar con el capítulo 4. Dice, una disposición tripartita para seguir los pasos del Mesías, escrituras, tiempos y emisarios designados. Dice contenido. Este capítulo presenta la meta de la redención de la verdad, la separación de Elohim que conduce a la separación del mundo, al Malhut, del reino del Todopoderoso. Recuerden que separación es como purificarse, como apartarse. Entonces aquí lo que decía era como la santificación, era lo que decía aquí, la santificación de Dios era lo que normalmente decía, pero nosotros, por lo que sabemos que tienen el significado de las palabras y cómo las han cambiado, entonces pues lo que más se ajusta es separación de Elohim. Entonces el triple cordón. Curioso el triple cordón, ¿verdad? Porque este triple cordón me salió hace poco con una boda que hubo recientemente en la congregación. Entonces, de que como un triple cordón la escritura dice que es más fuerte y que es difícil de romper, y representa como la unión entre hombre, el matrimonio, representa mucho el triple cordón, representa mucho el matrimonio, como el hombre, la mujer, y Yahweh en medio, ¿verdad? Como en medio de los dos siendo la unión, o también alrededor de ambos, y como esas tres hebras hacen que el nudo sea más fuerte. Y bueno, en esa boda ahí hicieron como una trenza ahí en una tabla ahí muy bonita. Las obras designadas, los tiempos y los emisarios se reúnen en una campaña tripartita. Los emisarios designados comienzan a llevar a cabo las obras designadas, acelerando así los tiempos designados. Bendito Yahweh. Esto se alude en los versos: se vinieron los brotes en la tierra, llegó el tiempo del pájaro cantor, se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Cantar de Cantares 2:12. Es el tiempo de favorecerla cuando llegue el tiempo designado. Salmos 102:14. Y cuando los siervos hayan apreciado sus piedras y favorecido su polvo. Debemos aprender cómo combinar estos tres principios básicos, en la medida en que aceleramos la redención, atesorando sus piedras y favoreciendo su polvo. La redención se apresurará hacia nosotros, así sea. Esto se revela en las palabras cuando llegue el tiempo señalado. Y aquí yo puse una nota de Habacuc 2:3 y entonces dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará, ¿verdad? Aunque nosotros pensemos que el fin de Yahweh ha llevado mucho tiempo en decirnos, desde que Yahushua vino, los discípulos están predicando el fin, básicamente, ¿verdad? Hace 2000 años y el fin no ocurrió. Entonces, para nosotros 2000 años y el hombre teniendo una vida bueno, ahorita a este punto, ¿verdad? La gente llega a vivir como unos 90 años a lo sumo. Entonces, sí, digamos, para un hombre que vive 90 años, 2000 años es un montón, y realmente no, para muchos, hubieron muchas generaciones que no les han pasado generaciones sin ver el fin. Entonces, puedes llegar a sentir como que el tiempo del cumplimiento de la visión ha tardado, pero realmente tenía que haber un tiempo en medio. Curiosamente ayer estudiábamos de que sí, entre el primero y el último hay una separación de tiempo, y que sí, que desde nuestra perspectiva eso puede tardar, pero no va a tardar, siempre se va a cumplir, y cuando se cumpla no vamos a haber sentido como que se hubiera tardado, vamos a sentir como que ocurrió cuando tenía que ocurrir. Luego Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Mashiach, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, sabemos que en los cielos, en el final de los tiempos, el Cordero se le da un rollo que tiene 7 sellos, que esos 7 sellos, Juan llega a llorar porque dice que no hay nadie digno que lo pueda abrir, pero el Cordero es el único digno de abrirlo, y él lo empieza a abrir, y entonces ahí es donde se empiezan a hacer el cumplimiento de los tiempos establecidos del cielo, mientras que en la tierra empiezan a predicar los 2 testigos, empieza la congregación también a dar a conocer el nombre de Mashiach,
y empiezan a darse todas las cosas que tanto en el cielo, los sellos que el Cordero va desatando se van cumpliendo en la tierra. Entonces, esto también es una forma de verlo, así se van cumpliendo los tiempos designados, tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Lo que vemos en Apocalipsis como lo que vemos en la tierra a través de los dos testigos. Entonces, todo eso, ¿verdad? Puse dos versículos para que vieran que esto cuando dice, cuando el tiempo señalado, esto está en la escritura en varios lugares, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Lo ven en Habacuc 2.3 como en Efesios 1.10. Luego dice, así como en el versículo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, Malaquías 3.7. Por lo consiguiente, las apartadas pistas sobre los tiempos designados de recuerdo y el fin revelado se nos revelan en la última generación, que se extiende hasta el fin definitivo, el fin oculto. Entonces, por consiguiente, las apartadas pistas sobre los tiempos designados de acuerdo y el fin revelado se nos revelan en la última generación, pues, por supuesto porque es la que va a poder experimentar y vivir todas las cosas del fin, que se extiende hasta el fin definitivo, el fin oculto. Todas las explicaciones de nuestros profetas y el Gaón, el objetivo de la redención es la redención de la verdad y separación de Elohim, o de Yahweh. El propósito de nuestra actividad en general es librar una guerra contra Armilus, reuniéndolo a los exiliados y estableciéndose en la tierra apartada, pues eso es lo que redimirá a la de verdad y apartará a Elohim. Esto es lo que Isaías quiere decir con las palabras, Él ha redimido a Jerusalén, Isaías 52:9, llamada la ciudad de la verdad, Zacarías 8:3. La redención de la verdad solo puede ocurrir después de destruir la clipá de Esaú, que aparece en la forma de Armilus, el epítome del que odia la verdad. Esaú odia a Jacob, el epítome de la verdad. Como se indica en la declaración, concederás la verdad a Jacob. ¿Verdad? Como sabemos, el último viene a revelar la verdad que está en la escritura. Entonces, el último va a venir a traer una guerra en contra de la mentira. La mentira sabemos que en este mundo la han disfrazado, la han cambiado de Jesús, de Yahushua, que es la verdad, lo cambiaron a Jesús, el nombre falso. Entonces, el mundo entero actualmente adora a Jesús. Y el último va a venir a librar una guerra en contra de la mentira. Entonces el último va a venir a librar una guerra en contra de Jesús, en contra de la doctrina de los que adoran a Jesús, o sea, en contra del cristianismo. Entonces va a manifestarse el último, va a traer una guerra a través de la verdad y va a liberar a la verdad, por así decirlo, la va a desatar, es la redención de la verdad. Porque la apostasía vino y la encerró y la cambió por mentira. Entonces el último tiene que venir a liberarla y dejarla salir, por así decirlo. El objetivo de la redención de la verdad es la separación de Elohim. Esto fue insinuado en el Gaón, por el Gaón en el orden de varios versículos que citó. Primero, con sus ojos verán el regreso de Yahweh a Sion, Isaías 52:8, lo que significa que los exiliados serán reunidos. Luego, el profeta exclama, prorrumpan, canten con alegría, ruinas de Jerusalén, Isaías 52:9, lo que aparentemente se refiere a la reconstrucción de Jerusalén, a su liberación del olor de impureza. El gozo se debe a que el soberano ha consolado a su pueblo, ha redimido Jerusalén, Isaías 52:9. Estas palabras se relacionan con la redención de la verdad, pues Jerusalén es llamada ciudad de la verdad. Esta declaración le sigue. Elohim ha descubierto su apartado brazo ante los ojos de las naciones, Isaías 52:10, que se refiere a la separación de Elohim. El versículo alude a la victoria de Israel en la guerra de Gog y Magog a través de Mashiach ben Yosef, quien según el Gaón aparecerá tras la primera redención de la opresión de los reinos. Se refiere al Éxodo, ¿verdad? Con la gran fuerza revelada en las palabras de que Yahweh es verdad y su sello es verdad. Entonces todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro poderoso, Isaías 52:10, lo cual es una referencia a la revelación de nuestro justo Mashiach, Mashiach ben David. Y a que Mashiach ben David es Yahushua el primero. Por otro lado, ahora Yahushua el primero vino a predicar a Israel.
El último vino a predicar al mundo entero, a las naciones. Entonces, cuando dice, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro poderoso, actualmente todos los confines de la tierra no han visto la salvación de parte de Yahweh, digamos, tanto porque no ha venido el fin, así como también no han escuchado han escuchado de otro que es Jesús, que es el falso, ¿verdad? Que es el del cristianismo, pero de Yahushua, el verdadero, de ese no se ha escuchado, de ese el mundo entero, la tierra, todavía no conoce de. Entonces esto es algo que tiene que cumplir el último, más bien Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef el último. La separación de Elohim ante las naciones afectará a los pecadores de Israel, quienes se arrepentirán de sus malos caminos. Eso es algo positivo. Los afectará, pero en el buen sentido. Cuando vean que las demás naciones reconocen el poder que Yahweh ha dado a su pueblo, se avergonzarán y volverán a Yahweh con reconocimiento, apartándolo así, separándolo así. Qué curioso, ¿verdad? Porque ellos, inclusive en escritos judíos como este, ven que las naciones reconocen el poder de Yahweh. Esto significa que, digamos, que en el judaísmo ven mucho a las naciones como que no son dignos de ser parte del pueblo, que no son dignos de reconocer a Yahweh como poderoso, pero cuando Yahushua el primero, hace 2000 años vino, al reconocerlo más bien, en vez de aceptarlo, lo terminaron matando, porque él vino a corregirles en vez de felicitarles, que era lo que estaban esperando, cuando realmente estaban haciendo todo mal. Entonces él vino a darles reprensión, lo rechazaron, lo mataron, y eso dio cabida para que las demás naciones aceptaran a Yahweh. Y esto es algo que ellos como tal no lo ven así, pero el hecho de que lo escriban de esta manera es una forma clara de que uno sabiendo que ya Yahushua vino, es algo que se cumplió al ellos haberlo rechazado y Yahushua haber abierto espacio para el mundo entero, no solamente para Israel, de poder ser parte de la doctrina verdadera, ser parte del pueblo verdadero que adora a Yahweh, ¿verdad? De los Yahudim. Esto es lo que significa el versículo sobre el regreso del cautiverio de Sión. Entonces se dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho el soberano con ellos, grandes cosas ha hecho el soberano con nosotros. Salmos 126, 2 al 3. En el futuro, después de que las demás naciones reconozcan las grandes obras que Yahweh ha hecho por el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, incluyendo aquellos de poca fe, dirán, cosas grandes ha hecho el soberano con nosotros. El propósito de la redención de la verdad y la separación de Elohim es unificar a los dos Meshihim, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, primero y último, o último y primero en este orden, en este caso respectivamente. La madera de Yosef y la madera de Yahudá, como la unión del apartado Kadosh, bendito sea él, y la Shekinah. El propósito de la unión de los dos Meshihim es reparar el mundo del reino del Todopoderoso, o sea, reparar el reino del celestial, por así decirlo. Y se podría decir porque, digamos, cuando Yahweh dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva, se puede decir que entonces también el reino celestial va a sufrir un cambio, va a sufrir también, va a llegar probablemente a estar como el inicio, desordenado y vacío, pero en ese momento es donde Yahweh lo va a volver a hacer, esta vez con las cosas en orden, con los 144,000 estando en el lugar de los Malahim. En la práctica, estos son los principales caminos de acción durante el inicio de la redención, cuando el despertar comienza desde abajo. Estas son cosas que ya nosotros habíamos visto antes. Entonces, de los capítulos anteriores, reunir a los exiliados, reunir a Jerusalén, erradicar el espíritu inmundo de la tierra mediante la plantación de la tierra apartada y en el cumplimiento de los mandamientos que dependen de vivir en Israel, lo cual está conectado con el fin revelado. Eso es un punto. Redimir la tierra estableciendo un pueblo de verdad, separación de Yahweh, revelar los misterios de la Torá, reparar el mundo en el reino del Todopoderoso. Esos son los principales caminos de acción durante el inicio de la redención. La redención, o sea, el final de los tiempos, cómo el pueblo, el segundo éxodo, cómo el pueblo va a ser redimido, va a ser a través de estas acciones, a través de reunir a los exiliados, espiritualmente, ¿verdad? Porque reunirlos físicamente en estos tiempos para nada lo vamos a hacer y sería muy difícil y
realmente no sería realmente lo que Yahweh está buscando. Realmente lo que Yahweh está buscando son corazones arrepentidos que le reconozcan y que ya en el final de los tiempos lo que nos va para poder reunirnos tenemos que huir a las montañas cuando se presenta la abominación desoladora. Entonces no es como que todos tengamos que ir a reunirnos a un lugar físico en específico, sino que Yahweh se va a encargar de eso. Entonces eso es algo que hay que entenderlo a nivel espiritual. La reunión de los exiliados se va a cumplir en Sheminiat Seret en el momento en el que los 144.000 sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, como está escrito pues, en la escritura en varios lugares. Vamos a buscarlo de hecho para que lo tengan ahí. A la final trompeta, dice la escritura, dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos, vamos a leer el contexto, aquí está, es del 51, os digo un misterio, ¿verdad? Y no es un misterio algo, pero al decir, referirse a un misterio, Pablo no se está refiriendo a algo que nadie va a poder entender, sino está diciendo algo que antes no se entendía, pero que ahora sí se entiende y todos lo saben, pero aquí lo estoy explicando, eso es lo que Pablo se está diciendo. Entonces dice, os digo un misterio, no todos moriremos. Ok, eso quiere decir que no todas las personas van a pasar por muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuál es la última trompeta a la que se abre en la escritura? La de Apocalipsis, la séptima trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esto se alinea justamente con lo que dice Apocalipsis y lo pueden ir a estudiar principalmente en la escritura, en Apocalipsis y también en los estudios del camino. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se va a ocurrir de forma, como dice Pablo, es un misterio al punto de que no va a ser algo que uno tiene que interpretar de manera literal, así de ir a reunir a todos los 144.000 o a Israel a un lugar físico en específico. No es eso lo que se trata de el cumplimiento de la escritura a través del Espíritu de verdad que va a ser en el final de los tiempos cuando los 144.000 sean transformados. Reconstruir Jerusalén, ¿verdad? Cuando Yahushua vino dijo, destruir el templo y yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Entonces, el reconstruir Jerusalén, que viene siendo como también en parte la reparación del templo, se refiere a algo espiritual de Jerusalén, la congregación y es la esposa de Mashiach. Entonces, por así decirlo, es como también el que los 144.000 vayan alineando sus vidas de acuerdo a el testimonio de la verdad que es Yahushua. Erradicar el espíritu impuro de la tierra mediante la plantación de la tierra de Israel y el cumplimiento de los mandamientos, que depende de vivir en Israel, lo cual está conectado con el fin revelado. Es curioso, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes algún momento han escuchado este tipo de frases que cuando dicen como, es que si usted quiere ser, por ejemplo, si usted quiere ser un líder, tiene que empezar a comportarse como un líder, o tiene que, digamos, si usted quiere ser, no sé, digamos, si usted quiere ser, por ejemplo, una empresa, usted quiere ser jefe, usted tiene que empezar a comportarse como tal, dando el ejemplo. Entonces, esto es similar como los 144.000 quieren ser el pueblo escogido, quieren ser los que sirven a Yahweh, los que Yahweh elige. Entonces ellos empiezan a comportarse desde ya en la tierra, en los tiempos finales, en el momento, en la generación en la que se encuentran, ellos empiezan a tener los comportamientos que tendrían ya en el milenio, ya transformados, ya como si ya estuvieran con los cuerpos nuevos, empiezan a tener esos comportamientos porque empiezan a transformar su forma de ser, empiezan a través del arrepentimiento, porque todos los 144.000 en el final de los tiempos van a haber nacido en confusión, entonces tienen que arrepentirse de haber estado en una falsa doctrina, cambiar los nombres falsos por los verdaderos, cambiar todas sus cosas negativas, corregirlas, rectificar su alma, limpiar todo lo que no estaba bien, y así es como entonces ya empiezan a vivir de acuerdo a como una persona, como un ciudadano de la Nueva Jerusalén, de la celestial. Entonces,
va a haber un pueblo en el final de los tiempos que va a erradicar el espíritu inmundo de la tierra, comportándose como la raza que va a pasar a la siguiente etapa, digamos, por así decirlo, la que va a pasar intacta a la siguiente fase pues, de lo que es esta vida como tal, como lo que es el periodo de la historia humana. Redimir la verdad, estableciendo un pueblo de verdad. Ya me fui hasta arriba, vamos a ver. Redimir la verdad, estableciendo un pueblo de verdad. Ok, entonces si Yahushua es la verdad, entonces el pueblo un pueblo de verdad sería un pueblo de Yahushua, ¿verdad? Entonces eso es algo que va a caracterizar al último y va a caracterizar también la misión que él va a llevar a cabo. Todo va a ser alrededor de la verdad. Todo el tema que el último va a estar como involucrado va a ser con temas de alrededor de la verdad. Separación de Yahweh, ¿verdad? De que si la verdad existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas que este mundo no acepta. Separación de Yahweh, revelar los misterios de la Torah. El último va a venir a revelar los misterios de la Torah, los 144.000. Reparar el mundo en la Malhut del Todopoderoso, en el reino del Todopoderoso. Entonces también es una forma de que, digamos, mientras el último está en la tierra predicando de Yahushua, Yahushua está en los cielos predicando del último, por así decirlo. Entonces es como también, mientras el último está reparando la tierra, Yahushua está reparando los cielos, y por eso es que Yahushua dijo, me voy a preparar el lugar, ¿verdad? Porque él también iba a tener que ir a un lugar a acomodar las cosas, como, así como el último las viene a hacer, lo viene a hacer al final de los tiempos. Bendiciones. Dice, hay un gran principio en la obra que implica seguir los pasos de Mashiach, los tres principios fundamentales, hechos, tiempos y emisarios designados. Deben converger en un triple cordón inquebrantable. Esto se refiere a los hechos, los tiempos y los mensajeros a los que alude el verso. Se vieron los brotes en la tierra, llegó el canto del pájaro, se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Se vieron los brotes y se refiere a los hechos. Esto se refiere a los hechos, los tiempos y los mensajeros a los que alude el versículo. Recuerden que Yahweh envía tres mensajeros. Yahushua, el último y el Yahu. Y tiene que cumplirse que, porque Yahweh, para haber creado esta realidad que la hizo por medio la hizo dual, la hizo hombre-mujer, día y noche, frío y calor, ¿verdad? Todo siempre esta realidad es dual, eso es algo que se sabe bastante, al menos de los que se conectan a las enseñanzas de acá y también las del camino lo saben bastante. Esta realidad es dual. Entonces Yahushua, Yahweh, al haber creado esta realidad dual, tiene que manifestarse en esta tierra dos veces, a través de dos emisarios mínimo. Entonces la escritura dice, toda verdad se confirma con 2 o 3 testigos. Entonces Yahweh envía a 3 emisarios, 2 o 3. Primero y último, que pueden verse como uno solo, y el Yahu. Entonces pueden verse como 2 o como 3. Entonces, deben converger en un triple cordón inquebrantable. Esto se refiere a los hechos, los tiempos y los mensajeros a los que alude el versículo. Se vieron los brotes en la tierra, llegó el canto del pájaro, se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Se oyeron los brotes se refiere a los hechos, el tiempo del pájaro se refiere a los tiempos designados y la voz de la tórtola se refiere a los emisarios. De igual manera el versículo es el tiempo de favorecerla, porque el tiempo designado cuando llega, es el tiempo de favorecerla, porque el tiempo designado llega cuando tus siervos han apreciado sus piedras y han favorecido su polvo. De igual manera, el versículo todo tiene su tiempo. Significa que el tiempo ha llegado según el deseo de Israel en el momento del despertar desde abajo. Y esperemos en Yahweh que todo haya empezado ya, porque qué bendición sería. Asimismo, el versículo, yo soy el soberano, a su tiempo lo apresuraré, significa que cuando llegue el momento Yahweh acelerará el proceso, así sea. ¿Cuándo ocurrirá esto? Inmediatamente después de que el más pequeño se convierta a 1000, como se explica más adelante en el capítulo 5. Esto lo hemos visto mencionado desde el capítulo 1 y ya se nos ha explicado, pero tal vez en el capítulo 5 vamos a ver más amplitud, que eso lo estaremos viendo la otra semana. Ya casi terminamos de hecho este capítulo. Debemos observar y hacer todo lo posible para ayudar a quien favorece al hombre con conocimiento, como dijeron nuestros sabios, según el Gaón. Debemos utilizar
las indicaciones sagradas y toda nuestra capacidad de acción y gematría para comparar y unificar completamente los tres fundamentos en cantidad y calidad, en niveles y valores, y esforzarnos por comprender cómo combinar los tres principios básicos con la ayuda de la roca de Israel y su Redentor. Entonces voy a leerlo de nuevo porque me parece que está bastante poderoso. Debemos observar y hacer todo lo posible para ayudar a quien favorece al hombre con conocimiento, como dijeron nuestros sabios y según el Gaón. Debemos utilizar las indicaciones sagradas, o sea, las escrituras, y toda nuestra capacidad de acción y gematría para para comparar y unificar completamente los tres fundamentos en cantidad y calidad, en niveles y valores, y esforzarnos por comprender cómo combinar los tres principios básicos con la ayuda de la roca de Israel y su Redentor. El comienzo de cualquier cosa, grande o pequeña, relacionada con las huellas de Mashiach, debe ser obra del pueblo designado, es decir, los emisarios, mensajeros de lo alto, al comienzo de la redención, la cual ocurrirá con hechos y actividades designados. Ambos juntos acelerarán los tiempos designados, es decir, los tiempos del fin de los niveles de las huellas, que suman 999 en la Sefirá de Yesod, que están conectados con el comienzo de la redención cuando el despertar venga desde abajo. Los emisarios comenzarán las obras y acelerarán los tiempos. Esto se atestigua en el versículo: tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de favorecerla cuando llegue el tiempo designado. ¿Cuándo será esto? Cuando tus siervos hayan apreciado sus piedras y hayan favorecido su polvo. Vamos a leer este salmo porque lo he mencionado varias veces. Y la verdad es que no lo recuerdo así como, así de memoria, yo que me lo sepa. Vamos a leer porque es que a veces... Yo sabía que pueda que no podía no hacerlo. Es el 15. Es el 14, ven. Dice entonces, mas tú, Yahweh, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión en el final de los tiempos. Bueno, también misericordia se asocia a Yahushua. Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y el polvo de ella tienen compasión. Es de eso a lo que se refiere ese verso. Entonces las demás naciones temerán el nombre del soberano, y todos los reyes de la tierra su estima. Porque Yahweh Elohim habrá edificado Sión y será visto en su estima. Nuestros sabios en el Talmud de Jerusalén y en Tosefot Yom Tov revelaron que la redención comenzará como en los días de Koresh, al igual que en el segundo templo, con el periodo de los reyes de las naciones. Recuerden que Koresh es otro nombre, bueno, es el nombre real, verdadero de Ciro, el emperador del imperio persa, del cual le profetizó Isaías, que él cumpliría su deseo, que era enviar la orden de restauración del templo. Entonces, eso es es un reflejo profético mucho de lo que vendría a ser el último, al reconstruir el templo, los 144.000. A lo largo de todas las naciones, también al ser un líder gentil que no era yahudí, entonces también representa al último, y varias cosas ahí alrededor de Ciro, que de hecho los vimos en el primer capítulo, entonces no voy a repetirles, ahí lo pueden ir a buscar. Me parece que también la semana pasada mencionamos un par de cosas de esto. El Gaón comenta que el versículo cumplirá todos mis deseos, el que está diciéndole Isaías 44:28, se refiere al fin revelado mencionado por nuestros sabios. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ocurrirá cuando se escuche el canto de la tórtola y se vean los brotes en la tierra. Ven, sí, este Ciro es un reflejo del cumplimiento de Mashiach ben Yosef, que se asocia mucho al canto de la tórtola, ahora como ya lo hemos visto en varios techos del primer capítulo. ¿Qué acelerará el tiempo designado? Esto es una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué va a hacer que se aceleren las cosas?
Es posible acelerar las acciones, ok, pero ¿cómo? Pero ¿cómo se puede acelerar un tiempo designado que está determinado de antemano? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo acelerar algo que ya de por sí se sabe cuánto tiempo va a durar, digamos, de que ya de por sí está determinado cuánto va a durar? Dice, en el sexto milenio, conocido como un tiempo y medio, de Daniel 12:7, que significa cada periodo de tiempo según su actividad designada y la mitad a la mitad y así sucesivamente. Porque siempre que se realiza una acción cuando el despertar viene desde abajo, la cualidad de Din es el lado izquierdo, será ayudada por la cualidad de la bondad desde el lado derecho, como se explica a continuación. Así cada tiempo designado se reducirá a la mitad. Esto es lo que significa cuando llegue el momento. Significa que no tendremos que ir tan lejos como el tiempo designado, sino que el tiempo nos llegará después de que tus siervos hayan apreciado sus piedras y favorecido su polvo. Entonces todo pareciera que mucho de eso de tus siervos hayan apreciado tus piedras tiene mucho que ver con algo que tal vez siervos de Yahweh, Malahim, vayan a hacer. O quién sabe qué pasa. Hay que ver cómo se manifiesta o qué Yahweh nos termine revelando respecto a esto. Y se completará desde la línea media con la cualidad de la misericordia a través de la columna central, como se afirma en el principio del versículo, tendrás misericordia de Sion. Luego dice, de manera similar, el Midrash en el versículo un Redentor vendrá de Sion en Isaías 59:20 indica que la venida del Redentor depende de la reconstrucción de Sion. Todo tiene su tiempo y hay un tiempo para cada deseo. Según el Gaón, el tiempo y la época concuerdan con el deseo y eso es lo que significa cada deseo. En el Talmud encontramos 4 secciones sobre el modo de la redención. Vamos a ver qué dice. Sabemos que el Talmud en general es negativo, pero vamos a ver qué nos dice respecto a respecto al fin. Si el pueblo se arrepiente, será salvo, de lo contrario, no. Eso yo creo que no hay que explicar mucho, es muy obvio que sí. Si no se arrepiente, Elohim pondrá sobre ellos un rey cuyos decretos son más severos que los de Amán. Así los judíos se arrepentirán y serán salvos. Qué triste, ¿verdad? Que a veces tengan que darse las cosas así, digamos, que Yahweh nos tenga que poner en una situación muy difícil para que nosotros lo busquemos. Bendito Yahweh que los 144.000 no va a ser así para ellos. Los 144.000 van a poder, antes de que las cosas se pongan feas en el mundo, ellos ya van a haber conocido a Yahweh. Entonces eso va a ser una bendición para ellos, el que no van a tener que, bueno, para todos nosotros, no tener que pasar por todas las cosas espantosas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Que dice, se va a poner complicada la cuestión y ellos, es una forma en la que históricamente así ha funcionado el ser humano. Lastimosamente, generalmente le busca al Todopoderoso solamente cuando tiene problemas en su vida terrenal. La redención vendrá primero con el regreso del cautiverio de Sión, incluso si solo hay uno de la ciudad y dos de una familia, según Rab Yahushua. Esto es lo que significa el fin revelado. Y la redención vendrá en cualquier caso en el momento designado, al que se llama el fin oculto. Entonces al final existen 4 opiniones. Si el pueblo se arrepiente, si no se arrepiente, entonces Yahweh manda a reyes severos para que el pueblo se arrepienta y busque la salvación. La redención vendrá primero con el regreso del cautiverio de Sión, incluso si solo hay uno de la ciudad o dos de una familia. Y que la redención ocurriría en el momento designado, o sea, que va a ocurrir o va a ocurrir. Entonces, si el pueblo no se arrepiente y aún teniendo líderes impíos, y aunque sea solo uno, igual entonces significa que el fin va a venir. Aunque sea solamente salvar a una persona, Yahweh lo va a hacer. Ese es el punto. El fin va a venir y Yahweh definitivamente va a salvar a quien tenga que salvar, aunque sea solamente una persona en la tierra. Así de misericordioso es Yahweh. Bueno, así lo está mostrando aquí, ¿verdad? Inclusive en el Talmud, ¿verdad? Pero en la escritura eso lo vemos. Lo vemos cuando eso lo vemos con Lot. Lo vemos porque Abraham le decía, Yahweh, no vas a destruir Sodoma y Gomorra si al menos hay 10 justos o 5 justos. Y empezó a bajarle el número.
y le bajó tanto el número, pero Yahweh solamente estaba Lot y Yahweh envió a los dos ángeles que representan a los dos testigos para salvar a Lot. Entonces, al final de cuentas, Yahweh, aunque sea solamente una persona que sea justa, Yahweh está dispuesto a salvar a esa persona, solamente a esa persona, y eliminar el mundo entero, aunque sea solamente una persona justa la que exista. Pero Yahweh no está de acuerdo en castigar al justo o que el justo pase por algo que no merezca, digamos. Eso es algo que Yahweh no va a permitir. Y si lo permite, Él va a tener el control y por alguna razón lo está permitiendo. Luego dice, sin embargo, de antemano debemos considerar que todas las opiniones expresadas son las del Elohim viviente. Por lo tanto, el Gaón nos dijo que debemos progresar y seleccionar el modo que esté a nuestro alcance, es decir, el tercer modo. Si logramos esto y cumplimos este modo, entonces no habrá necesidad de las advertencias de nuestros sabios o los decretos severos. Dado que el cumplimiento estimulará el arrepentimiento general, no habrá necesidad de instaurar un rey cuyos decretos sean más severos que los de Hamán. Con el fin revelado acelerará así la culminación de la redención. ¿Verdad? Curiosamente, ¿verdad? Israel, cuando Yahweh hizo la nación de Israel, les dijo que les dio un sumo sacerdote y no les dio rey, porque Yahweh era el rey sobre ellos. A lo que les daba eran jueces, que eran como líderes. Bueno, eran líderes, pero digamos, eran líderes que se levantaban en el caso en que fuera necesario, porque Yahweh lo determinaba de cierta manera, pero normalmente era el sacerdote por el medio del cual se comunicaban con Yahweh, porque Yahweh era rey. Pero ellos dijeron, Israel dijo, queremos un rey como las demás naciones, no queremos quedarnos nosotros así sin rey, queremos así un rey que vaya y pelee las batallas por nosotros y que lo podamos ver. Así, qué bonito las demás naciones que tienen un rey ahí, Y entonces Yahweh les dice, si les doy un rey, ese rey les va a pedir impuestos, les va a pedir tributo, les va a quitar a sus hijos para la guerra, les va a quitar a sus hijas. Y ellos dijeron, sí, no importa, igual lo queremos. O sea, una mala decisión, pero Yahweh lo permitió. Y esto llegó a cumplirse reyes impíos como el primero que tuvo Israel, que fue Saúl. Él pues cumplió muchas de las cosas que el pueblo llegó a sufrir. Y entonces a través de eso vino mucho sufrimiento. Pero entonces y eso ya lo vimos, ya eso lo vimos en la historia, ¿verdad? Que Yahweh, eso de cierta manera ya lo usó para darle al pueblo de cierta manera una lección en ese sentido de que nosotros debemos de no poner nuestra mirada en un hombre, no debemos de poner nuestra mirada en un predicador como tal, o en un líder, o sigamos, los hombres, o al menos los enviados de Yahweh, los hombres que Yahweh utiliza para enseñar, son medios por los cuales Yahweh se comunica y nos da a entender cosas, pero no son Yahweh como tal, ¿verdad? No es como cuando el pueblo llegó al punto donde tenía su mirada tanto en Moshe que se olvidaba realmente de qué era lo que Yahweh estaba haciendo. Entonces, eso es algo que Yahweh temía que el pueblo llegara a confundir y lo llegaron a hacer varias veces. Entonces, es algo que nosotros también debemos de tener muy claro, de que no debemos de poner la mirada en como tal, cuando se manifiesten los dos testigos, en solamente ver a los dos testigos como que, no sé, digamos, como que son Yahweh mismo, ¿no? Yahweh está en cada una de las personas, y cada una de las personas tiene que tener una comunión íntima con Yahweh, y tiene que descubrir y conocer realmente a su poderoso como tal, a Yahweh, y Yahweh le va a responder, eso es un hecho. No se trata de poner la mirada en las personas que predican las personas que están predicando son siervos ¿verdad? Son servidores. Entonces, algo que el pueblo en el pasado cometió mucho el error y que actualmente las religiones se sigue cometiendo, pensando ya no como pueblo, sino como creencias. Con respecto a la visión de que todos los fines han terminado, esto se refiere a los tiempos designados durante los cuales las acciones designadas por los emisarios designados no se llevaron a cabo, como se explicó anteriormente. Con respecto a la confirmación de los huesos de quienes intentan descifrar los fines deben de hincharse. Esto se refiere a quienes calculan Vamos a ver. Con respecto a la visión de que todos los fines han terminado,
Esto se refiere a los tiempos designados durante los cuales las acciones designadas por los emisarios designados no se llevaron a cabo como se explicó anteriormente. Con respecto a la afirmación de que los huesos de quienes intentan descifrar los fines deben de hincharse, esto se refiere a quienes calculan las cifras sin considerar las acciones necesarias cuando el despertar viene desde abajo. No toman en cuenta el comienzo que viene con el primer Mashiach, Mashiach ben Yosef, bueno, con el último, Mashiach ben Yosef, para preparar el camino para la gran redención por obras. Bueno, y recordemos que la redención es por misericordia, no por obras, ¿verdad? Sí, las obras tienen que estar, ¿verdad? Porque la fe sin obras está muerta, pero la redención se da por la misericordia de Yahweh, que lo hizo a través de Mashiach ben David, o sea, el Mashiach hijo de David, el primero, la raíz, que en realidad es inclusive hasta más elevado que David, porque él es el punto. David era una representación, o al menos era un reflejo profético, real, y que existe, que existió y existe, pero el punto es Mashiach. El término huesos se usa para indicar que tales personas pecan contra los huesos de Yosef, que contienen el misterio de Mashiach ben Yosef. Esto se revela en el versículo: Moshe tomó los huesos de Yosef consigo. Si apresuramos la redención apreciando sus piedras y favoreciendo su polvo, entonces la redención estará más cerca, como lo revela el versículo: cuando llegue el tiempo y como está escrito, regresen a mí y yo regresaré a ustedes. En este sentido, las apartadas pistas sobre los tiempos designados y el fin revelado nos serán reveladas en la generación final, que alcanzará el fin definitivo, el fin maravilloso, Daniel 12:6. Hasta el fin de los días, cuando la bendición se completará, como lo indica en el versículo, su diestra sobre la cabeza de Efraín. Parte de este asunto se revela al explicar lo oculto. En el siguiente capítulo, con la ayuda de Yahweh, analizaremos este asunto en la medida en que se nos permita revelar las pistas. Ok, bendito Yahweh.